Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, bienvenidos a una nueva clase de la materia de lenguajes estructurados y visuales. Hoy vamos a ver el tema de colas en Java. Es otra estructura de datos que vamos a poder manejar en el lenguaje de programación y en cualquier otro lenguaje de programación que no sea Java, que sea programación orientada a objetos. Entonces ese es el tema de hoy. El objetivo pues es conocer esta estructura y cómo manejar y qué filosofía trabaja y con qué lógica podemos introducirle y obtener datos y añadir datos. Para empezar, pues, ¿qué es una cola? Una cola, en inglés kiwi, pues nos dice que una cola también llamada fila, porque es muy parecida, pero van a ver que su comportamiento es muy diferente, es otro TDA que es, pues ya lo habíamos visto que es un tipo de dato abstracto. Es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción push se realiza por un extremo y la operación de extracción pop por el otro. También se llama estructura que trabaja con una filosofía o lógica que se llama FIFO, del inglés first in, first out, que el primero en entrar es el primero en salir, debido a que el primer elemento que entra a nuestra cola será también el primero en que salga de la estructura de datos llamada colas. Las colas también se utilizan en sistemas informáticos, de transportes y operaciones de investigación, entre otros, donde los objetos, personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. Este tipo de estructura de datos es abstracta, se implementa en lenguajes, como les decía yo, orientado a objetos mediante clases también, en forma de listas enlazadas. De hecho, ahorita se van a dar cuenta que vamos a utilizar la clase linked list y pues básicamente de eso trata las colas. Las operaciones básicas con colas pues es crear una cola, que se crea una cola vacía. Encolar se refiere a añadir o a introducir o insertar, que pues vamos a poder añadir un elemento a la cola, ya sea que se añade al final de esta. Desencolar pues se refiere a sacar, eliminar o sacar, pues en este caso se refiere a eliminar el elemento frontal de la cola, ¿vale? Es decir, el primero que entra, no como en las pilas que eliminamos el último. Aquí es al contrario, eliminamos el primer elemento que entró. Y frente nos dice que se refiere a consultar o a poner lo que viene enfrente, que nos va a devolver el elemento frontal de la cola, es decir, el primer elemento que entró. ¿Ok? Y pues básicamente este es un ejemplo visual o de la estructura de cómo sería una cola. Bueno, son varios ejemplos de una cola donde pues tiene números que igual los tipos de datos que podemos agregar a una cola pueden ser de tipo entero, numéricos, flotantes, doble, de tipo string, de tipo objeto, ¿vale? Y puede ser de un tamaño muy diferente cada estructura que nosotros vayamos a definir en cuanto a la estructura de datos que son las colas. Pues estos son básicamente la estructura de datos colas. Vamos a explicarlo con un ejemplo acá en Eclipse. Acá yo ya creé un programita que lo llamé, mi proyecto lo llamé colas, un paquete que lo llamé paquete y mi clase principal que lo llamé mate, donde pues yo acá igual voy a tener que importar con la palabra reservada import java.util.linked list, ok, punto y coma. Y acá pues como les decía yo, acá en vez de utilizar push vamos a tener que utilizar un método que se llama offer y nos va a servir para añadir elementos a nuestra estructura que se llama colas, y el elemento poll que nos va a servir para obtener y también para, en este caso, eliminar elementos de nuestra estructura llamada colas. Entonces acá ya, como les decía yo hace un momento, este tipo de estructura de datos llamada colas tiene una filosofía que trabaja con la filosofía FIFO, que pues es el primero que entra, que es first int, y el primero first
out, el primero en salir, ¿no? Entonces esa es la filosofía que trabaja. Primero en entrar es el primero en salir, es lo contrario a las pilas. En las pilas recordábamos que trabaja con la lógica o la filosofía LIFO, que el último en entrar era el primero en salir. Aquí no, aquí el primero que entra es el primero que sale. Entonces acá, como les decía yo, vamos a tener que utilizar pues la librería, o vamos a tener que crear un objeto como si estuviéramos creando una lista, linked list, que lo vamos a llamar en este caso cola, igual a new linked list, entre paréntesis, punto y coma, ok. Y acá para llenar nuestra cola vamos ahora a utilizar un for, donde vamos a inicializar nuestra variable i igual a 0, y vamos a decir que sea menor que 11, ya que vamos a llenar pues 10 elementos y que vaya incrementando. Ok, acá como no vamos a poner más que una sentencia, no vamos a poner las llaves. Cuando sea más de una sentencia sí se requiere que se pongan las llaves, en este caso no. Y vamos a utilizar el método, pero obviamente con la cola punto, y acá vamos a mandar a llamar nuestro método offer, ¿vale? La cual pues vamos a mandar a imprimir o a añadir elementos, en este caso, de los elementos que va a recibir, en este caso i. Entonces acá vamos a poner i, ok. Y finalmente vamos a utilizar una sentencia while para manipular pues acá cómo vaciar o obtener elementos de nuestra cola. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a mandar a llamar el objeto cola y vamos a utilizar el método pick, que nos va a permitir pues comparar. En este caso vamos a comparar que sea diferente de null, o sea que no sea null. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la condición que estamos diciendo, que mientras la cola no esté vacía, o más bien que tenga elementos mientras no esté vacía, o sea que sea diferente de null, mientras tenga elementos va a ser lo siguiente, en este caso vamos a ocupar igual un objeto cola con el método, en este caso, que se llama poll, el cual me va a permitir obtener los elementos y además vaciar esos elementos, pero esto lo vamos a agregar dentro de un system system.out.println, y pues vamos a cortar esto. Ok, para que mande a imprimir esa parte. Entonces acá lo que estamos realizando pues más que nada creando un objeto que es una cola utilizando la clase linked list, que igual si se acuerdan la utilizamos para crear una lista. Y acá estamos utilizando un ciclo for para añadir elementos. En este caso son 10 elementos, es por eso que ponemos de i igual a 0 hasta menor a 11, porque vamos a agregar 10 elementos con el método offer, ¿vale? Por eso le estamos asignando como parámetro la letra i, porque la letra i es la que va a tener el control de cuántas vueltas va a dar el ciclo for para agregar esos 10 elementos. Ahora, con el ciclo while, pues le vamos a decir que mientras la cola no esté vacía o mientras tenga elementos, o sea, mientras sea diferente de null, pues que con un método system.out.println vamos a obtener esos elementos y los va a ir vaciando de nuestra cola. Entonces acá lo vamos a ejecutar, y bien, la ejecución lo que nos va a mostrar, acá vamos a agrandar un poquito, es la numeración, si se fijan, del 0 al 10 en este caso. Acá, por ejemplo, si quisiéramos que nos mostrara del 1 al 10, pues tendremos que ponerle del 1, que empezará del 1 y ejecutarlo, y pues nos va a mostrar del 1 al 10, que esa es la lógica que trabaja esta estructura de datos, que son las colas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si acá yo utilizo, en vez del método offer, el método push? Obviamente no es un método que utiliza la misma filosofía para las colas, ese es un método para las pilas, y lo que va a hacer es que nos manda
Pues al revés, ¿no? Empieza del 10 al 1, entonces pues no, realmente no cumple con la filosofía que, con la cual trabajan las colas, que es el primero que entra es el primero en salir. Entonces acá este método no es correspondiente para las colas. Entonces acá tendremos que utilizar el método offer, que es el método con el cual sí trabaja con la filosofía de que el primero que entra es el primero en salir. Entonces acá, ¿en qué consisten las colas? Pues más que nada las colas, si nosotros ponemos un ejemplo acá de una cola, por ejemplo, tenemos que, vamos a definir una cola que tenga, por ejemplo, 4 elementos. Y acá, pues en esos 4 elementos estamos indicando que en el índice 0 va a tener un elemento, en el índice 1 otro elemento, y en el índice 2 un nuevo elemento, y en el índice 3 un último elemento. En las colas, o más bien en las pilas, la lógica es que podemos obtener un único elemento y ese va a ser el último. Por ejemplo, en el caso de las pilas, el último elemento que podremos obtener sería el que está en el índice 3. Y a comparación de las colas, nos dice que acá en las colas vamos a obtener el primer elemento. En este caso, el primer elemento sería el que está en el índice 0. Entonces a eso se refiere lo distinto o lo contrario a lo que son las pilas. Y pues en las colas nosotros podemos eh, manipular eh, diferentes tipos de información, podemos introducir cualquier tipo de objeto, variables de tipo cadena, de tipo numérico, o también podemos insertar arreglos dentro de una cola. Entonces, como podrán ver, es muy fácil de utilizar. Acá, por ejemplo, para las colas no hay una clase como específica en la librería de Java como para las pilas que tenemos la clase stack, sino que acá simplemente utilizamos la clase linked-list para poder crear una cola. Aquí la única diferencia es que los métodos son muy diferentes para poder acceder y agregar y obtener elementos de una cola. Pues por eso que les ponía el ejemplo de push. Para añadir no podemos utilizar el método push porque no trabaja con la filosofía FIFO, que es el primero en entrar, es el primero en salir. Entonces acá eso es lo diferente, ¿no? Podemos utilizar la clase linked list, pero a diferencia que vamos a utilizar otros métodos. ¿Ok? Pues espero que se haya entendido esta explicación muy breve de lo que son las colas, para que ustedes también puedan realizar algún ejemplo. Y pues nada más quiero agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.